A pesar de que nos dicen que vamos a todo dar, la misma secretaria de Economía acaba de decir que por la tercera ola del COVID tal vez no se alcance el crecimiento del Producto Interno Bruto que se había estimado. A ver si no la corren, Luis Miguel, a Tatiana Cloutier, ¿eh? Creo que lo que dice Tatiana Cloutier está lleno de sentido común. Y la felicito porque está diciendo las cosas como las ve y no como cree que debe decirlas para quedar bien con su jefe. Hay que decirlo, la palabra clave en economía es reactivación, y la reactivación obviamente se mide en crecimiento económico, se mide en generación de empleo, se mide en nuevas inversiones. Del otro lado, lo que nos recuerda la secretaria de Economía es no podemos hacer como si el COVID no estuviera de regreso en los niveles que trae. Tú dabas los datos, Eduardo, traemos 500 muertes diarias en promedio, 16,000 contagios. Ojo, es la cifra oficial. La cifra real claramente tendría que ser más alta. Lo que creo que tenemos que tomar en cuenta es el segundo semestre del año al que se refiere la secretaria Cloutier, va a ser todo menos un paseo por el parque en materia económica. El COVID va a obligar a tener más controles en actividades que no pueden simplemente abrir puertas sin poner, en algunos casos, filtros, en algunos casos pedir pruebas, en algunos casos hacer bueno la limitación. Estoy pensando en restaurantes, en eventos públicos, en la industria del espectáculo, donde simplemente no puedes decir vamos al 100% de aforo, vamos a hacer como que ya esta pesadilla se terminó. Por desgracia, la pesadilla sigue. Por ponerlo en términos muy simples, la gran lección del 2020 es la economía no es un ecosistema aislado, es un ecosistema que se relaciona con otras variables, y la salud, a la que habíamos menospreciado, minimizado, está aquí para recordarnos que no puede haber economía sana cuando la sociedad tiene una enfermedad del tamaño de una pandemia. Es que es muy importante pensar, y Pablo lo mencionaba hace tiempo, que hay países que se están abriendo, sí, pero tienen o son más estrictos que el gobierno mexicano, y hablo del gobierno federal y gobiernos estatales, son más estrictos para imponer las normas y que se cumplan que nuestros gobiernos. Número dos, muchos de esos países ya registran mayores tasas de vacunación en lo que a vacunación completa. México apenas tiene el 21% de vacunas completas. Todavía falta mucho para que tengamos este efecto de rebaño, bla, bla, bla. Entonces, cuidado con estar tan optimistas. A ver, Marco. Yo creo que este es un golpe efectivo a los optimistas de realidad. Lo que tú dices, Eduardo, tiene mucha razón. Habían empezado a destapar la champaña diciendo ya reactivamos, recuperamos empleos, la economía va a crecer al 6%, vamos a volver a tomar los niveles que teníamos prepandemia, y la salud nos demostró que esta pandemia es mucho más compleja y que todavía nos va a obligar a restricciones, lo cual significa que el gobierno no puede seguir nadando de muertito, tiene que actuar, tendrá que implementar medidas y no las conocemos todavía para poder asegurar que esta tenue reactivación o esta reactivación en riesgo por el tema de la salud se logre madurar verdaderamente y nos dé los empleos que necesitamos y el crecimiento que requerimos. No puede el gobierno seguir nadando de muertito, no puede seguir siendo testigo de cómo a través del apoyo del crecimiento en Estados Unidos se está creciendo en México y el apoyo de las divisas. Tenemos que hacer algo más, si no, no vamos a librarla. Paola. A ver, todos los países tienen una complejidad. Aquí escucho cada quien su punto de vista y es respetable, pero también no podemos perder del radar lo que está pasando en países donde otros problemas como la falta de voluntad para la vacunación
por tener una manera de pensar, la gente que no se está vacunando en los países que están llegando a las metas, que no ha llegado ni Estados Unidos ni Europa, a las metas que se propusieron. Entonces, también hablamos de México, de no se ha cumplido la meta, pero pongámonos en el ejemplo global. ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a avanzar? La gente se tiene que seguir cuidando y dice Luis Miguel algo básico. Obviamente la economía no avanza si todavía estamos en un semáforo donde el propio sector económico sigue reducido. Todavía el tema de la ocupación hotelera, los restaurantes, las empresas, la industria de congresos y convenciones, por mencionar algunas, están con aforos restringidos al 50, al 30, y muchos de ellos tienen otras características. Ahí es donde ves, y Daniel, que hace rato me lo mencionabas, donde el gobierno sí está implementando medidas y sí se está trabajando de manera interna con estas cosas que son específicas de diferentes sectores que generan derrama económica en un país. A ver, nada más decir que Islandia, que es un país en Europa, ya llegó al 70%, Dinamarca dentro de 6 días llegará al 70%. Población, Eduardo. Bélgica al 10%, el 70% de la gente vacunada, completamente vacunada. Portugal dentro de 2 semanas, España dentro de 18 días, Irlanda dentro de 19 días. Van mucho más avanzados. Población y la Delta vino a cambiar. Paola, yo estoy hablando de población vacunada completa. Van muy adelantados. Te sugiero ver los datos, ahorita te los mando para que los veas. Van mucho más avanzados que México. Daniel. Bueno, mira, el 6% que está diciendo la secretaria, pues no va a ser suficiente porque ya traíamos un déficit prepandémico, traíamos negativo en el 2019. Las acciones del gobierno, Paola, no se han visto en año y medio, han sido lentas, han sido tardas. ¿Cómo que usan una estampita? O sea, no puede ser eso. La iniciativa privada, yo les decía la semana pasada que había un conflicto aquí con un evento muy grande que es la Feria Juárez 2021. Finalmente se canceló porque la Coparmex presentó datos duros como lo que nos dio Eduardo hace un momento, que le indicaron al presidente municipal que no era momento de tener una feria. No obstante, la derrama económica y el flujo que íbamos a tener de gran inversión en la ciudad. Y los empresarios, como la gente en general, estuvo de acuerdo en que no era momento para hacerlo. ¿Por qué? Por este alto índice que estamos viendo tan virulento, no tanto de mortalidad, pero sí de virulencia en cuanto a las infecciones que estamos teniendo. La industria maquiladora, la semana que entra te voy a dar el dato, ha puesto millones de pesos en salarios que le pagan a los empleados que han sido infectados, en cubrebocas, en todos los protocolos que han dado. El gobierno se vio rebasado por iniciativas que los empresarios han hecho y el gobierno no tuvo las acciones como en otros países que mencionas para poder ayudar a la población. Y no se puede negar que hay empresarios que, como sí cumplen, hay un bolón de los que no cumplen. Yo me entero de muchas empresas que lo único que les interesa es que la gente vaya a trabajar y que se rasquen con sus uñitas. Cubrebocas, cómpratelo. Gel, cómpratelo. ¿Por qué? Porque ahora de repente todos los empresarios cumplen con las normas. Por favor. Hay que cuidarnos. Por favor. Hemos visto cómo se muere la gente en centros nocturnos porque bloquean las salidas de emergencia. Digo, Luis Miguel. Que me gustaría enfatizar en este contexto, lo contrario de ser optimista no es ser pesimista, es ser prudente. O sea, a nadie le da gusto decir vamos a crecer menos porque la pandemia no se fue. El que digamos hay que ser prudentes es qué medidas complementarias vamos a tener, cómo vamos a apoyar a trabajadores de sectores que no se pueden reactivar, cómo vamos a apoyar empresas que estaban listas para reabrir y no van a poder hacer la feria de Juárez o la feria de Tinguindín o de donde sea. ¿Qué vamos a hacer? Eso es política pública. Pues sí, pero ya parece que ya nos dejaron a la buena de Dios, porque como ya somos mayores de edad, háganse, ya lo dijo el presidente, que cada quien se cuide. Una pregunta última, mi querido Luis Miguel. ¿Estás viendo algún nuevo estimado de crecimiento que no va a ser el 6.3 de acuerdo a Tatiana Cloutier?
Es muy pronto, pero yo quitaría un punto porcentual, en parte porque hay industrias que se vienen desacelerando. La manufactura, que 2020 fue espectacular, ahora trae problemas de abasto de algunos insumos. Muy bien, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.